buenos días para todos. Agradecemos mucho su participación en este webinar. Nuestra metodología del día de hoy cambia un poco. Vamos a hacer una entrevista a uno de nuestros consultores de proyectos, que es Jimena Di Maté. Ella nos va a estar contando un poco acerca de su experiencia en las implementaciones remotas de los proyectos de nuestro software, pero también nos va a contar un poco acerca de cómo es posible llevar a cabo esta continuidad en el negocio, porque sabemos y hemos conocido de la mano con algunos de nuestros clientes y personas que se escuchan comentarios que algunos proyectos de tecnología han tenido que quedar aplazados por todo el tema de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, y de pronto poder dar algunos consejos. Jimena nos va a ayudar en ese tema, en poder entender cómo es la mejor forma de llevar a cabo, si es posible, si no, si aplica para todas las empresas, si aplica para todos los sectores, si esto solamente aplica para las empresas de tecnología, y pues basados en su experiencia, poder dar, digamos que esa esperanza en dar continuidad no solamente a nuestros negocios, sino a aquellos proyectos que quedaron de pronto un poco aplazados o en stand-by por la coyuntura. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Gracias por su compañía y nada, Jimena, gracias por acompañarnos. Cuéntanos en primer lugar un poquito de ti, cuál es tu rol, cuál es tu función principal en Oasis. Vale, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy consultora de proyectos en Oasiscom. Mi función principal es ejecutar actividades de implementación en proyectos, tanto enfocada en la ejecución de tareas como en la gerencia de esos mismos proyectos. Básicamente, pues tengo una experiencia de unos 7 años en implementación de proyectos de software, entonces de alguna manera ese tema de la experiencia nos va a apoyar bastante. Vale, Jimena, muchísimas gracias. Nos gustaría de pronto, sabemos que la mayoría de implementaciones, sobre todo en proyectos de tecnología, para quienes nos están viendo, se hacen algunas de una manera remota, pero la mayoría se hacen de manera presencial, en un tú a tú con el cliente. Nos gustaría de pronto que nos contaras en esa fase, en esos proyectos, perdón, cuáles son esas fases, sin importar si se hace remoto o físico, cuáles son las fases de la implementación de un proyecto de tecnología. Perfecto. Bueno, básicamente hay que partir del hecho que nosotros trabajamos con metodologías ágiles, específicamente con metodología Scrum. Por lo mismo, las fases en las que implementamos un proyecto de tecnología, pues obviamente tenemos una fase de inicio, posteriormente una fase de planeación, que es posible que esa planeación pueda estar sujeta a cambios durante el transcurso del proyecto, pero damos como una planeación como muy enfocada a lo que el proyecto o el cliente necesita. Vamos a hacer posteriormente una ejecución. Esa ejecución es, como les decía al inicio, centrada en metodología Scrum. Quiere decir que nosotros vamos a hacer entregas tempranas de ciertos pasos o de ciertas partes del proyecto para generar valor al cliente, para que no tenga que esperar hasta el final del proyecto para poder ver el valor de la implementación, sino que vamos haciendo esas entregas tempranas que nos permiten que el software lo puedan empezar a utilizar los usuarios desde, pues, podríamos decirlo, etapas iniciales. Posteriormente hacemos una etapa de control. Entonces esa etapa de control es transversal a todo el proyecto. Nosotros vamos a estar de acuerdo a esa planeación, que es el segundo paso. Nosotros estamos haciendo constantemente control durante todo el proyecto para estar pues totalmente seguros que el objetivo se va a cumplir. Y posteriormente hacemos una etapa de cierre. Eso es básicamente las fases del proyecto. Vale, perfecto. De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que de todas esas fases que nos has dicho, tanto en la planeación, se vive todo el proceso de la implementación hasta el cierre y el control de esa planeación? ¿Crees tú que es posible que cada una de esas fases, y de acuerdo a tu experiencia, se lleve a cabo remotamente? Claro que sí. De hecho, estos pasos nos permiten solamente como la forma en la que hacemos la implementación, pero no necesariamente tenemos que estar cara a cara, me refiero presencialmente. Entonces, podemos tener diferentes herramientas, desde que tengamos claramente
el conocimiento para poder hacer la implementación, obviamente. Pero es totalmente válido, es totalmente viable hacerlo y todas las fases se pueden aplicar perfectamente de manera remota. Ok, perfecto. En tu opinión, Jimena, ¿cuáles son los 3 puntos más importantes para que una implementación remota se lleve a cabo exitosamente? Vale, pues bueno, digamos que el punto más importante es la comunicación. O sea, tiene que haber una comunicación directa, una comunicación totalmente asertiva y continua. De alguna manera, las dos partes tienen que estar siempre dispuestas a escuchar. Entonces, ese es el primer punto y es el punto clave. Podría decir que un segundo punto es una buena planeación y una organización. Entonces, aunque la planeación esté sujeta a cambios, pueden ser pequeños cambios, es importantísimo contar con una buena planeación y que la organización en la ejecución de tareas tenga como un orden. Ese orden deberíamos cumplirlo para que esa planeación se pueda pues dar de manera efectiva. Y pensaría que como un tercer punto puede ser la empatía y generar un ambiente muy ameno entre las partes. Entonces, pues últimamente hemos escuchado muchísimo ese término de empatía, pero es básicamente ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, yo estoy de este lado, la otra persona pues está al otro lado de la pantalla, ¿qué espera? Yo como consultor tengo que ponerme en sus zapatos y decir, bueno, ese cliente, ¿qué espera de lo que yo estoy pues diciéndole de este lado, de mi experiencia y de lo que le puedo aportar a su compañía? Entonces, básicamente serían esos 3 puntos. Ok, para el tema de la comunicación, Jimena, y de todos estos 3 tópicos que nos das, ¿hay algún tip práctico o alguna herramienta que tú nos puedas recomendar o que le puedas recomendar a las personas que nos están escuchando en este momento, que sea algo clave que tú digas, para la comunicación utilizo tal herramienta, para la planeación utilizo tal herramienta, para el seguimiento utilizo esta otra, para los entregables, para los tiempos de entrega que nos hemos establecido como equipo, utilizo tal herramienta, unos tips prácticos o algunos tools que nos puedas dar a conocer? Bueno, pues básicamente, como te decía, para mí el primer punto de esos más importantes para poder generar una implementación remota efectiva, el tema de la comunicación. Entonces, de alguna manera, últimamente en los proyectos que hemos estado implementando de esta forma, tenemos unas herramientas tecnológicas virtuales. Por ejemplo, Teams ha sido una herramienta bastante interesante, porque así nosotros, pues digamos que no estemos cara a cara, él nos permite programar una reunión por 8 o 9 horas perfectamente. La tenemos ahí habilitada, las invitamos solamente a las personas que necesitamos que estén ahí pendientes y ellos, digamos que en esa reunión pueden ingresar con un link que nosotros les damos y cada vez que ingresan a esa reunión, nosotros nos genera una alerta diciendo se quieren contactar con usted para cualquier duda, por cualquier solución o algo así. Entonces, es una herramienta que nos está notificando que el cliente necesita de nosotros en ese momento, necesita alguna solución, alguna respuesta, sencillamente, no sé, hacer algún ejemplo. Entonces, nos genera mucha cercanía y digamos que también como dentro de los límites como tal del proyecto. Básicamente esa es la que lo utilizamos en este momento. Teams también, pues como está ligado con el tema de Outlook, entonces te permite organizar bastante bien el tema de las reuniones, hacer las notificaciones pues pertinentes y claramente tener un cronograma. Hay unas herramientas bastante, ya podríamos decir como un poco más estructuradas, pero sencillamente con tener una hoja de cálculo o una hoja de Excel totalmente organizada con todos los puntos, fechas y de alguna manera alertas para que estés pendiente de todas las actividades que tienes que hacer, con eso realmente es suficiente. No hay que digamos que complicarse, es la palabra, que complicarse, sino las herramientas pues que tenemos en el día a día nos pueden ayudar bastante. Perfecto, tú nos haces ver que el tema del trabajo remoto es
es muy ágil, es muy fácil y sobre todo que los temas tecnológicos nos ayudan bastante y apoyan mucho la gestión en la implementación remota. Digamos que en el tema de la planeación también existen algunas herramientas como lo son Microsoft Planner, que también nos permite hacer como toda la trazabilidad del proyecto, medir algunas fechas, los calendarios también compartidos y los documentos compartidos también pueden ser, digamos que pueden apoyar esa labor para el trabajo no solamente remoto, sino el trabajo colaborativo, donde todos pueden interactuar al mismo tiempo. Viendo, digamos que todas estas ventajas que tú nos haces ver, lo que te digo, creo que cualquiera se animaría con lo que tú nos dices, viendo que es tan fácil, pero ¿hay algo que tú digas o alguna complicación al momento de trabajar una implementación de proyectos tecnológicos remotamente? Claro, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Nosotros hemos encontrado más pro que contra, pero hablando específicamente de esas debilidades, podríamos decirlo así, bueno, la primera es si alguna de las partes no está comprometida con el proyecto, se pueden obtener retrasos en la ejecución de actividades. Entonces, lo ideal es lograr captar esa atención, lograr captar ese interés de ambas partes, que ambas partes estén totalmente comprometidas con el desarrollo del proyecto. Y es muy importante que se tenga siempre contacto directo y buena comunicación con usuarios claves en la organización. Normalmente que sean los líderes de cada una de las áreas o, si es posible, un líder de la empresa, porque ellos son los que realmente pues, pueden desplegar un poco más la asignación de tareas. Entonces, ese tema del compromiso entre las partes es súper importante. Podría decir que otra debilidad, y en una actividad muy específica de proyectos, más que todo en proyectos o en herramientas financieras, en software financiero, hay una tarea muy específica que nosotros hemos encontrado como una debilidad, y es el tema de adecuar formatos de cheques de bancos. Entonces, dentro de la aplicación o dentro del ERP de Basiscom podemos hacer una parametrización para que el usuario de tesorería puede hacer la impresión del cheque con su contabilización, pero resulta que cada banco en su cheque tiene digamos que unos espacios definidos diferentes en cada uno. Normalmente eso lo hacemos presencial porque nos pasan un cheque y nosotros lo imprimimos, empezamos a hacer el ajuste, pero así de manera virtual se ha complicado un poco. Lo hemos logrado, porque igual lo hemos logrado, pero sí ha necesitado un esfuerzo adicional. Para poder ajustar cómo es ese tipo de actividades, y son temas muy específicos y muy a la minucia, pero sí es importante mencionarlos. Y ya como por último, pensaría que también es muy importante que todos los participantes en las reuniones y en el proyecto en general, tanto del cliente como del proveedor de software, tengan las herramientas necesarias para las reuniones. Lo mínimo son las reuniones. Una buena conexión a internet es lo básico, entonces que tengamos un buen ambiente, que no, pues de alguna manera no tengamos distracciones, que no tengamos mucho ruido y demás, lo que ya las recomendaciones básicas de teletrabajo que nos han dado en diferentes partes, pero sí es importante que los usuarios tengan las herramientas necesarias para poder generar esas conexiones, o al menos las reuniones y capacitaciones. Vale, tú nos mencionas algo muy importante, Jimena, y es el tema del compromiso. Cuando nos hablas de compromiso de parte y parte, específicamente ¿a qué haces referencia, o desde tu experiencia cómo has visto que puede ser un ejemplo de no compromiso o de compromiso total con el proyecto de las dos partes, tanto del implementador como del cliente? Bueno, la verdad compromiso es que el objetivo del proyecto esté totalmente enfocado al objetivo de la empresa. Entonces, que todas las personas que estén dentro del proyecto tengan totalmente claro para qué se está haciendo el proyecto y qué beneficio trae a la compañía. Si no lo tenemos claro, si desde las altas, pues la dirección alta a la parte operativa no lo tienen totalmente claro, posiblemente no haya compromiso y sencillamente yo veo que me están poniendo más trabajo del que a mí me corresponde. Entonces es más esa sensibilización inicial al proyecto para que todos los usuarios tengan claro cuál es el objetivo, a dónde queremos llegar y además cuál es el beneficio que a mí como usuario, líder de área, operativo o lo que sea, va a traer esa implementación o ese nuevo proyecto en el que estoy haciendo parte. Ok, vale, Jimena, muchísimas gracias.
Nuestra siguiente pregunta es, pues valga la redundancia, preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando proyectos de tecnología, implementaciones de manera remota, en un ambiente tal vez al que no estabas acostumbrada, con algunas distracciones, que ya no es tan seguro que estemos todo el tiempo ahí o en sitio, en oficinas del cliente, sino que estamos en casa, a veces hay distracciones. ¿Cómo has manejado eso y cómo te ha ido a ti con tus clientes en esta implementación remota? Bueno, esta experiencia ha sido bastante positiva. Digamos que porque hemos contado afortunadamente con el compromiso de las ambas partes, como te decía anteriormente. Entonces, por eso mismo hemos podido avanzar bastante en los proyectos y hemos visto que se avanza mucho más rápido que cuando se hace presencialmente. Entonces, hemos buscado los espacios para realizar esas sesiones de trabajo. A veces los horarios es mucho más fácil de ajustarlos. Tuvimos un proyecto donde las personas trabajaban hasta la 1 de la tarde en su oficina y las capacitaciones las estábamos haciendo de 3 a 6 de la tarde, pero ya desde la conexión de sus casas. Entonces, ese tema ha sido bastante positivo por ajustar esos tiempos de sesiones de trabajo. Se pueden abarcar más temas en un solo día. También hemos visto que eso es un tema bastante positivo. Las personas se enfocan más en las actividades del proyecto y no tienen de alguna manera alguna excusa de que primero tengo que hacer esto, nada. O sea, realmente lo único que usted necesita es estar sentado en su computador con una conexión a internet y posiblemente unos audífonos, nada más. Entonces, las personas se han enfocado muchísimo más y eso también pues, ha ayudado bastante al avance del proyecto. Y pues hasta el momento, todas las fechas de entrega o las fechas meta de terminar o del cierre del proyecto las hemos logrado. Se ha logrado el objetivo porque todos hemos dado lo mejor para que sea así. No solo me refiero al proveedor de software como tal, sino al cliente. Entonces, posiblemente así han sido más interactivas las capacitaciones. No sé, esto es lo que nosotros hemos vivido por ahora, entonces ha sido en conclusión muy positivo. Ok, muchas gracias Jimena por contarnos tu experiencia. Y quisiéramos saber, ¿tú crees o consideras que todo tipo de empresa debería hacer implementación de proyectos tecnológicos de manera remota? O sea, ¿lo crees viable? Sí, totalmente. Siempre y cuando se tengan todas las herramientas necesarias para hacerlo, es totalmente viable. Y más que todo, hablando específicamente de Oasis.com, Oasis, siendo un software en nube, pues tiene absolutamente toda la viabilidad para que solamente con una conexión, obviamente segura, pero una conexión a internet, puedas hacer perfectamente la implementación. No necesariamente, bueno, me refería a que no tiene que ser de una empresa o de un sector en específico, sino desde que el software tenga las características para poder hacerlo virtualmente, cualquier empresa de cualquier sector lo puede hacer. Ok, perfecto. Y pues lo que tú dices, preferiblemente elegir herramientas que estén en la nube, herramientas que nos permitan trabajar bajo una conexión a internet, es digamos que la tendencia de las herramientas tecnológicas. Y como consejo, de pronto como recomendación, apoyando un poquito a lo que tú dices, es incentivar a los empresarios, incentivar a las empresas, a los tomadores de decisiones a elegir este tipo de herramientas, porque como nos menciona Jimena, es mucho más fácil y mucho más ágil, sobre todo estas implementaciones cuando estamos trabajando bajo un entorno nube, porque nos permite una colaboración en tiempo real. Jimena, ¿me decías algo? No, continúa, tranquila. Vale. Quisiéramos saber, Jimena, ¿qué consejo de pronto tienes para esas empresas que temen continuar con sus proyectos de tecnología, que lo han dejado en el stand-by? Por supuesto, hay temas de presupuesto que no, pues digamos que en ese tema sí no podríamos intervenir, pero ¿qué consejo le podrías dar tú a esos empresarios que tal vez se ven un poco retraídos por el tema de ser remoto y no tengo al proveedor de software aquí en mi empresa y de pronto la seguridad de la información o todos estos temas? ¿Qué consejo le puedes dar tú de acuerdo a la experiencia que has tenido? Bueno, pues el consejo
el más grande consejo que puedo dar es que lo intenten. Absolutamente nada se pierde con intentarlo. Es claro que estamos acostumbrados a otro tipo de, no sé, de interacciones. Me refiero a lo que tú decías de estar en la oficina, entonces estamos con la cita a tal hora y yo te espero y en una sala de capacitación y demás. Entonces tenemos en mente que las cosas no se van a dar, que no podemos controlar a la distancia la ejecución de las actividades, porque es lo que normalmente preocupa, que no se puedan controlar la ejecución de esas actividades, pero realmente hemos visto que sí es posible. Contamos con las herramientas, como decías ahorita, hay muchas plataformas que nos permiten facilitar ese tema de la ejecución del proyecto. Entonces el consejo básicamente es que lo intenten. Si ya definitivamente vemos que pues por la actividad como tal de la empresa o algún proceso en específico no se pueda, bueno, evaluamos alguna otra herramienta o alguna otra actividad o alguna otra forma de hacerlo. Pero estoy totalmente segura y puedo dar fe de los proyectos que ya hemos hecho, que sí se puede. Entonces el consejo es intentarlo, tener las herramientas, al menos si todos en este instante, la mayoría de usuarios o de personas que estamos en este tema tenemos conexión a internet, solamente necesitamos eso y tener ganas de hacerlo, nada más. El compromiso que nos hablabas. Quisiera hacerte otra pregunta, Jimena, antes de pasar con las preguntas de nuestros participantes. Si las quieren ir escribiendo en el chat, los vamos a ir leyendo para pasárselas a Jimena para que nos ayudes con la respuesta. Pero ¿cómo has visto tú el tema de tiempos? Nos acabas de mencionar hace poco que crees que de pronto a veces por los desplazamientos, por las disponibilidades de las salas de capacitación y esto pueden ser un poco más ágiles, pero en general en la proyección, en la planeación, en la ejecución, en el control de esos proyectos, ¿cómo ves tú el tema de los tiempos de acuerdo a lo que has vivido desde que estamos en esta coyuntura? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Hay que alargar un poco los tiempos? ¿Al contrario, hay que poner más actividades o se llegan a los objetivos más rápido? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, los tiempos, la ejecución en el tiempo de los proyectos ha sido muy positiva porque no hay, lo que tú dices, no hay necesidad de alargar los tiempos desde que volvemos al mismo tema de hace un ratito. Si el tema es total compromiso, la gestión del tiempo va a ser buenísima. Entonces, sí hemos notado y dentro de la experiencia que tenemos, sí ha sido bastante provechoso el tema de hacer la implementación remota, porque efectivamente los desplazamientos, el trancón, y demás actividades que todos sufrimos en diferentes ciudades, no se da, sencillamente sentarte, conectarte a internet y ya, para poder generar una capacitación. Entonces sí ha sido bastante positivo en cuanto al tiempo. Igual nosotros estamos haciendo la planeación con los mismos tiempos que ya lo hacíamos de manera presencial, pero tiende a ser muchísimo menor el tiempo que antes cuando lo hacíamos presencial. Entonces, digamos, como para curarnos un poquitito en salud, lo programamos igual como si estuviéramos presencial, pero la ejecución siempre nos da que va a ser un poco menor. Ok, perfecto, Jimena. Entonces, pues hasta aquí va la ronda de preguntas de nuestra parte. Es muy importante recalcar los puntos que nos acabas de decir. Usar las herramientas tecnológicas que están a la mano, que muchas de ellas son gratuitas, algunas no lo son, pero que no son un gasto, al contrario, sino que son una inversión que se hace en temas de proyectos. También recalcar el tema del compromiso de parte y parte, que todos tengamos en cuenta que toda inversión que hace la empresa o todo proyecto que se emprende es para todos alcanzar un mismo objetivo, entonces que toda la visión de la compañía sea igual, tanto del cliente como del proveedor, en este caso de soluciones tecnológicas. Entonces quisiéramos avanzar. Si alguien de los que nos está acompañando tiene alguna pregunta, alguna observación, estaremos aquí para responderlas. Entonces les vamos a dar 2 minuticos para que las puedan ir redactando, las vamos leyendo. Tenemos una pregunta, Jimena. Sí. Dice, en estos 3 meses de cuarentena, ¿cómo ha sido la participación
de los clientes en la implementación? Bueno, como todo, acostumbrarnos a este cambio no ha sido fácil, entonces podría decirte que al inicio no fue un tema sencillo volver a cambiar como el chip de, bueno, ya no va a ser presencial, sino va a ser virtual. Pero en los últimos 2 meses ha sido bastante positivo y ha sido muy activa la participación de los clientes. Hemos dado con la fortuna de contar con usuarios muy proactivos, con usuarios muy comprometidos, entonces su participación ha sido hasta, podría decirte que masiva en las capacitaciones. Hay capacitaciones en donde hemos casi que contado con más del 50% de las personas de una empresa, obviamente con sus limitaciones algunos de internet, pero su participación en capacitaciones, no solamente en la asistencia, sino en la participación en sí de preguntas, podríamos decir, asesorías en sus procesos específicos, ha sido muy, muy, muy activa su participación. Vale, tenemos otra pregunta de Edwin que nos hace una observación frente a eso que tú estás diciendo. Digamos que el caso de Oasis podría decirse que con sus clientes es un caso exitoso, pero sabemos que hay algunos que no, donde tú nos decías el tema del compromiso. Entonces nos dice Edwin: uno de los inconvenientes que se presentan en una implementación es la negligencia de algunos usuarios con las tareas que están a su cargo. ¿Cómo presionar en estos casos remotamente? Bueno, ahí es bastante importante un punto que aclaraba, era que es necesario también tener total contacto con los líderes de área. Normalmente los líderes de área o los líderes de la empresa son los que más compromiso tienen, pues obviamente porque son los que generan el presupuesto para que ese proyecto se dé. Entonces, de alguna manera nosotros hacemos una presión directa a esas personas, a algunos usuarios, por medio de correos electrónicos, llamadas, hasta videollamadas, porque la videollamada también genera un vínculo, una conexión y una confianza diferente a hacerlo sin cámara. Y pues obviamente hacer como una primera pregunta de dime qué se te ha dificultado para que puedas continuar con las actividades. Si definitivamente desde ese primer plano no podemos lograr nada, pues nos toca irnos a los usuarios que te digo, a los usuarios líderes de cada área y decir, mira, no hemos podido avanzar por esto, esto y esto. Igual, es importante que haya un representante, un gerente de proyecto, tanto del cliente como por parte de nosotros, que va a ser nuestro contacto posiblemente directo o único. Y a esas personas o a ese gerente de proyecto también es bueno estarlo empapando de cómo va. No solamente ejecutar actividades y ya para cumplir fechas, sino también estar diciendo, listo, no estamos o sí las estamos cumpliendo y hemos hecho esto hasta cierto punto del proyecto, o definitivamente no lo hemos hecho, las falencias son estas, posiblemente vamos a tener problemas para la salida o el cierre del proyecto, necesito por favor que me ayudes a gestionar. Entonces, son como diferentes vías, una directamente con el gerente del proyecto, otra directamente ya con la persona o el usuario final que tenga sus falencias y que podamos apoyarlo en esas falencias, y ya otra o en una instancia posiblemente ya tercera, es decir, tenemos problemas directamente con los líderes de las áreas o los líderes de la compañía para poder pues generar como una voz de alerta. No, muy, muy buenos esos tips, Jimena, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos queda muy claro, nos quedan claras ahí Edwin nos está dando las gracias porque sí, realmente son muy buenos esos tips. Lo que nos das de la videollamada tú a tú, no solamente quedarnos en el tema de la llamada por voz, también tener un representante, no solamente al cual estar, digamos, presionando, como lo decíamos, sino al cual estar empapando del avance del proyecto, que a veces se cae en ese error de no comunicar los avances. Entonces cuando no se cumple una tarea, pues simplemente se va como a correr a decir no se está cumpliendo, pero tampoco se está dando un feedback de así vamos y por este retraso no se ha podido llevar a cabo esta tarea. Entonces, muy válidos tus aportes, Jimena. Tenemos otra pregunta de Manuel Borges y nos dice, ¿qué actividades recomiendan para procesos de implementación remota cuando hay que hacer cargas iniciales de data o transferencia de data de sistemas previos? ¿Qué nos podrías decir aquí? Bueno, hace más o menos un mes, podría decir, sí, hicimos
el cargue masivo bueno, hicimos la implementación o la salida a producción de un proyecto de una empresa. Y se hizo netamente, o sea, se hizo una reunión previa para coordinar cómo iban a ser las fechas de entrega de esa información. Entonces, de acuerdo a esas fechas, nosotros tuvimos, obviamente como nosotros como proveedores de software y como los consultores y apoyo como tal a la implementación del sistema, tuvimos que tomar disponibilidad de más personas de las que normalmente lo hacemos presencialmente. Entonces, pues digamos que por parte de nosotros fue tener más personas disponibles para el cargue masivo de esa información. Entonces, bueno, iba con el tema de la reunión. Después de esa reunión, entonces definimos las fechas, qué información necesitábamos. Nosotros ya con previa anterioridad, más o menos unas 2-3 semanas, ya le habíamos enviado al cliente cuál era la información que necesitábamos. Específicamente no fue nada extenso, sino hay unas directrices muy sencillas y muy precisas de cuál es la información que necesitamos para hacer ese cargue de información. Y nos centramos fue en las áreas o en los procesos centrales de esa empresa. Entonces el cargue no se hizo todo de una vez, sino se hizo gradualmente en ciertos días. Básicamente fueron 2 días de horario muerto de esa empresa, no podía ser en horario que estuvieran todos trabajando. Entonces nos enfocamos en primero hacer la migración de datos de la información, pues del proceso que ellos, el proceso central de su actividad, y posteriormente hicimos el cargue de la información del resto de las actividades o las áreas de apoyo. Entonces, digamos que fue muy exitoso precisamente por la organización que tuvimos, porque no fue que nos enviaran toda la información y pues miren a ver cómo la suben. No, tuvimos un orden, dijimos primero va a ser inventarios, después va a ser contabilidad, después va a ser recursos humanos y así sucesivamente. Lo hicimos de manera gradual. Por lo mismo no tuvimos problemas podría decir, en el peso de la información. No tuvimos ningún inconveniente con que fuera ya sea por un OneDrive o fuera por correo electrónico. Y pues en este momento básicamente la migración duró, podría decir que unos 3 días por mucho, exagerando. Vuelvo a insistir, en horarios muertos de esa empresa. Entonces así nos funcionó muy bien. Ok, Jimena, muchísimas gracias, de verdad que son tips muy, muy válidos, muy precisos. Entonces, haciendo un recuento, tú nos aconsejas para esta pregunta que nos hace Manuel, básicamente es elegir un tiempo donde la operatividad sea baja o nula, porque sabemos que hay empresas que tienen operación 24/7, pero donde sea nula o sea baja. Y también el otro tip que nos dabas, aparte de esto, era hacerlo de mayor a menor, por así decirlo, en los procesos un poco más complejos que tienen mayor número de datos, hacer esa migración y empezar de ahí para abajo. Es como el orden que tú nos das. Sí, básicamente centrarnos en cuál es el área o el módulo, podríamos decirlo en tema de software, pero el área que se centra en la actividad de la empresa. Si es una actividad, si la empresa se dedica a tema de inventarios, yo no puedo empezar por la parte contable, porque si no, su operación nunca va a empezar o va a empezar muy tarde. Entonces tengo que enfocarme en el tema de inventarios y así sucesivamente, dependiendo, hay que hacer ese respectivo análisis. Perfecto, muchas gracias, Jimena. No sé si de pronto tengamos más preguntas. Dame un minuto, tenemos otra pregunta de Edwin, si quieres te la leo. Dice: en ese proceso de implementación remota se generaron formatos de seguimiento diferentes a los usados en el proceso presencial normalmente. Bueno, el único cambio que tuvimos fue en el formato de asistencia a capacitaciones. Claramente, cuando hacemos capacitación presencial pasamos un formato para que cada una de las personas ponga su nombre, su cargo, su firma, la fecha y demás. Obviamente, como lo hacíamos virtual, tuvimos que tomar otras medidas y por medio del chat las personas nos iban ingresando su nombre, los mismos datos del formato normal, pero lo hacían por medio del chat. Nosotros consolidamos esa información, generábamos la evidencia de la conexión. Entonces ese formato sí hubo necesidad de cambiarlo. De resto, las actas, nuestras actas de entrega de módulos, nuestras actas de plan de proyecto, nuestro cronograma y demás,
pues utilizamos el mismo formato, solamente que en formato PDF, no tuvimos que imprimir nada, obviamente ayudamos bastante al medio ambiente ahí. Entonces fue el único formato que cambió. De resto no hicimos ningún otro cambio, porque pues ya la metodología que utilizábamos nos daba para que pudiéramos hacerlo de igual manera. Perfecto. Jimena, tenemos otra pregunta. Dice Manuel, para el pase a producción, ¿qué es mejor? ¿Hacer un pase gradual tipo Big Bang? ¿O es decir, apaga uno y sube el otro? ¿O cómo es la mejor manera? Bueno, dentro de la experiencia sí es mejor hacerlo gradual, precisamente por lo que decíamos ahorita. No podemos parar la operatividad de la empresa sencillamente porque estamos haciendo la implementación del software. Entonces, hay que identificar cuáles son los procesos centrales, teniendo en cuenta cuáles son esos procesos, son los primeros que vamos a iniciar. Es posible, o normalmente se escoge una fecha de corte, donde normalmente los que son las áreas o el área que se implementa después es el tema financiero. Entonces, a veces se pueden esperar un poquitín para poder hacer el tema de los cheques, el tema de una causación, una conciliación bancaria. Podemos esperar unos días más, pero por eso soy tan insistente con identificar cuál es el core del negocio, y de acuerdo a ese core de negocio, por ahí empezamos. Entonces, sí es muchísimo mejor hacerlo de manera gradual, empezando con esos procesos álgidos y totalmente importantes para la empresa, y de ahí vamos avanzando. Perfecto. Jimena, muchísimas gracias. Vamos a dar solo unos cuantos segundos para, si tenemos otra pregunta, estamos aquí atentos a responderlas. Mientras tanto, pues Jimena, de verdad agradecerte el tiempo. Sabemos que por la practicidad y la disponibilidad, como tú nos decías, de los usuarios, estás full en este momento. Sabemos que toda el área de operaciones está ayudando a nuestros clientes al tema de ayudarlos en las implementaciones remotas. Entonces queremos agradecerte mucho habernos respondido todas estas preguntas. Creo que nos ha quedado claro a todos, y sobre todo a aquellos clientes e interesados que se conectaron a este webinar, en cómo es la mejor forma de llevar a cabo la implementación de proyectos tecnológicos de forma remota. Nos has dado también, sobre todo, un gran ánimo para poder continuar con esos proyectos que veíamos muy lejos seguir desarrollando. Entonces, si no hay más preguntas, darte muchísimas gracias, Jimena, por tu ayuda y por tus recomendaciones. Tenemos una última pregunta para ya despedirnos. De pronto nos puede servir a todos los que estamos presentes, y dice: ¿cuánto tiempo recomiendan para el seguimiento post implementación? Ok, nosotros normalmente, y lo que la experiencia nos ha dado, es que las salidas a producción no es solamente ingresar información y que los usuarios vayan solitos, no. Normalmente hacemos un acompañamiento de un mes, prácticamente podríamos decir que 100%, en donde pues las primeras semanas y los primeros días van a ser muchísimo más, con más acompañamiento, precisamente por ajustar ese cambio que va a hacer para los usuarios utilizar otro software, otro sistema. Y las últimas 2 semanas es más para ajustes en temas de reportes, en temas de consultas, en temas mucho más, digamos que sencillos, entre comillas, porque no es tan sencillo, pero son temas que podemos dejar ya al final. Y con un mes de acompañamiento total por parte de consultoría, como tal de implementación, es el tiempo que nos ha funcionado perfecto. Obviamente, después de esa implementación, nosotros tenemos una segunda fase, que ya es la fase de soporte de mesa de servicio. Entonces, aunque no sea el tema de proyectos, o sea, el mismo consultor que implementó, el apoyo se sigue dando desde la parte de mesa de servicio y soporte. Así que podríamos decir que es un tiempo mucho más largo, pero en cuanto al proyecto y al cierre del proyecto, nosotros damos cierre prácticamente al mes de haber hecho la salida a producción. Ok, o sea, tú nos das un tiempo sin tener en cuenta la disponibilidad del equipo de soporte posterior
a la implementación, es más un tema de onboarding, de subir al barco a todos los usuarios y que todos estemos yendo a la marcha. Ese tema de onboarding, de acuerdo a la pregunta de Manuel, sería de un mes. Exactamente, así es. Vale, perfecto. Nada, Jimena y todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Esperamos que sea de su interés. En nuestra página web tenemos muchísimo más contenido en cuanto a este tema que compartirles, entonces los invitamos a visitar la página www.oasiscom.com. Y nada, estamos para servirles, esperamos que haya sido de mucho provecho. Si tienen más preguntas pueden hacerla por medio de nuestra página web. Allí tenemos varios canales de contacto para poder atender sus inquietudes y nada, desearles un feliz día a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias a todos. Buen día, hasta luego.